Congreso de la República integra comisión pesquisidora que analizará antejuicio de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Algunos funcionarios del Ejecutivo podrían perder la visa de Estados Unidos como parte de las medidas que adopta este gobierno contra funcionarios inmiscuidos en corrupción. En Noticias del Mundo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que pidió la renuncia a todo su gabinete y afirmó que se tomará 72 horas para comunicar los cambios. Tenga usted muy buenas tardes, gracias por estar en compañía de Noticiero Guatevisión en la emisión regional para estar bien informado. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Diana. Hola, Alejandro, comenzamos y vamos de lleno a lo que usted en casa ya está esperando, las noticias. En medio de la crisis política e institucional, algunos funcionarios del Ejecutivo podrían perder la visa de Estados Unidos como parte de las medidas que adopta este gobierno contra funcionarios que han sido inmiscuidos en corrupción. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala convocó hoy a un grupo de periodistas de medios escritos para hablar sobre la situación migratoria de un grupo de funcionarios con posible grado de involucramiento en la estafa al Estado en el caso La Línea, a quienes en teoría se les revocaría la visa según cuentan fuentes cercanas de la diplomacia del país norteamericano. Sin embargo, media hora antes de que la reunión con prensa se llevara a cabo, fue cancelada sin mayor explicación por el diplomático estadounidense Todd Robinson. Llamamos a la embajada, pero no tuvimos detalles sobre esta reunión. Sin embargo, se nos confirmó que hay un proceso abierto en Guatemala para revocar visas, pero por políticas del gobierno de los Estados Unidos y para resguardar la privacidad de las personas que acuden a la embajada, no podían dar nombres de los afectados con esta medida, que no es un proceso reciente, explicó tajantemente personal de la embajada. Este proceso de revocatoria de visas tiene relación con los actos de corrupción en el país. No podemos compartir datos de casos específicos. Sí, el proceso de la revocación de las visas existe y el proceso incluye la habilidad de revocar a las visas prudencialmente o permanentemente, depende de las circunstancias y la evidencia que existe cuando en casos de corrupción y para oficiales corruptos. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Melvin Monroy. El abogado de la vicepresidenta Roxana Baldetti presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad argumentando que la Corte Suprema de Justicia violó el derecho de inocencia al haberle dado trámite al antejuicio en su contra, basado en suposiciones, ya que no existe ningún indicio racional que vincule a la vicepresidenta con el caso de defraudación aduanera llamado La Línea para relacionarla, dejando en claro que ella no está sujeta a investigación por la CICIG. Dijo que ella se encuentra trabajando y que ante los señalamientos en su contra se mantiene afectada, pero que no renunciará a su mandato. Estamos pidiendo en primer lugar que se revisen las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia al momento de su fundamentación. La ley indica pues de que le tienen que dar trámite, mas sin embargo la Corte de Constitucionalidad también por jurisprudencia que ha asentado en Guatemala indica que también tiene que tener un sustento legal. Por referencia no podemos basar, por suposición no podemos basar y es básicamente con la que concluye la Corte Suprema de Justicia. Y la juez de paz, Ingrid Cifuentes, visitó a la vicepresidenta Roxana Baldetti en su despacho por la diligencia de la exhibición personal. La reunión fue privada y se realizó por cerca de 5 minutos. Efectivamente, la señora vicepresidenta se encuentra en sus oficinas y en perfecto estado de salud. Es lo único que les puedo decir porque tendré que remitir las actuaciones a donde corresponde. Sí. Fíjense que son interioridades de la causa, ¿verdad? Entonces únicamente sí les estoy indicando. ¿Y ella cómo se encuentra de salud? Se encuentra bien de salud. Se encuentra, pero sí se encuentra la señora vicepresidenta acá. Entonces, si me permite. ¿Y le dijo algo, señora Paso? Fíjese que no. Únicamente era verificar la presencia de la señora vicepresidenta. ¿Y hubo algún tipo de resistencia o...? No, para nada, en ningún momento se practicó la exhibición en perfecto estado y sin ningún tipo de interposición de ninguna persona. Muchas gracias. Buenas tardes.
Y 7 días llevan los manifestantes del movimiento Guatemala Basta Ya, encadenados en la puerta principal del Palacio Nacional de la Cultura, a manera de rechazo pacífico para pedir la renuncia del presidente y la vicepresidenta por la insatisfacción en la forma de gobierno y la captura de la estructura de defraudación aduanera. Piden que enfrente la justicia por responsabilidades en la designación del personal de la SAT. Ahora lucen con más seguridad los accesos al palacio y alrededores con patrullas, mientras la manifestación se fortalece con el apoyo moral, económico y material de más guatemaltecos insatisfechos con el gobierno y aseguran que no son solo un sector, como lo argumenta el presidente. Mientras nuestros hijos se quedan sin maestros, porque ya no quisieron darle plazas a nuevos maestros, mientras se quedan nuestros hijos analfabetas, logrando sacar un sexto, si es posible, mientras los hijos de ella en buenas universidades en el extranjero. Eso me duele a mí. No paga impuestos, pero bien que se llevó los impuestos de Guatemala. El motor de Guatemala somos la gente pobre. Es necesario que la señora Valdetti entregue cuentas a Guatemala, porque Guatemala está de rodillas ante ella. Este es un mensaje para el señor presidente, ¿verdad? De que él vea de que no es un grupito, como él dice, de que son pocas las personas que están acá, pero los pocos que habemos, hay muchos que van a venir, para que él entienda, ¿verdad?, de que lo que están haciendo no es correcto. Uno confió en las palabras que él decía cuando estaba en su propaganda. Y a decir de Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, no hay forma que la vicepresidenta Roxana Valdetti pueda mantenerse en el cargo con o sin antejuicio. La verdad que es bien difícil pensar que la vicepresidenta, independientemente de lo que resuelva el Congreso, pueda seguir en su cargo, porque ya no tienen autoridad moral, ya no tienen autoridad ética, ya no tienen autoridad política, porque ya prácticamente nadie cree en ella. ¿Y de qué sirve tener a una figura política de tan alto nivel para el país si ya es inoperante en términos prácticos? No puede ir a ninguna actividad porque se expone a abucheos, se expone a insultos. O sea, yo creo que ellos también deben de poner de su parte, los dos gobernantes, y asumir que fracasaron en su gestión de gobierno y que eso tiene un costo. El analista político Gerson Sotomayor advierte que la Corte de Constitucionalidad podría dejar sin efecto la solicitud de investigación a Roxana Valdetti. Los argumentos a continuación. Sí, existe alguna posibilidad, el conato de posibilidad de que de que la Corte de Constitucionalidad pueda resolver en contra de la resolución planteada, notificada el día de hoy al Congreso, precisamente porque puede considerarse que el presidente de la Corte y la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia se anticipó criterio, función que no le correspondía. A la Corte Suprema de Justicia lo único que le correspondía era decidir si esta solicitud de antejuicio era espuria o política, más no poder realizar ningún otro comentario sobre el fondo del proceso. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia lo hubiera hecho, pues entonces creo yo que hay alguna posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad pudiera traerla abajo, aunque esperamos que esto no sea así y que la Corte de Constitucionalidad tenga y juegue un papel, en todo caso, de defensa absoluta de la Constitución y el Estado de Derecho. Y el 28 de abril fue la última actividad que tuvo la vicepresidenta con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se nos negó el derecho de ingresar. Desde entonces no se supo nada más de ella. El jueves 30 de abril el presidente anunció que tuvo una gira en el interior del país y no se conoció hasta qué lugar. Por 2 días, Noticiero Guatevisión se ha presentado a la vicepresidencia sin tener resultado. Fue hasta hoy que en privado recibió a los integrantes del Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio en su despacho, justo en la efervescencia del clamor popular y la justicia guatemalteca que da trámite al antejuicio contra Valdetti para que se le investigue. Además de integrarse la comisión pesquisidora por la solicitud de retirarle la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Valdetti, el Pleno de Diputados también integró otras comisiones que se habían quedado estancadas desde principios de año. Se trata de la solicitud de retirarle el derecho de antejuicio a otros ministros de Desarrollo Social, Salud y Energía y Minas. Estas comisiones deberán recabar toda la información y citar a las partes involucradas para que en un plazo se informe al Pleno y se entre a votar si se declara con lugar o no dicho antejuicio.
Y los obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Guatemala condenan rotundamente y comparten el rechazo y la indignación de la población guatemalteca expresados en las manifestaciones populares realizadas en los últimos días. Señalaron que como representantes de la Iglesia no pedirán la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti por referirse a un tema legal, pero consideran que es necesario conocer cuál es el destino de los recursos que la población entrega al gobierno a través de los impuestos. Nosotros más estamos, como usted se dio cuenta en este comunicado, enfocándonos en esto que el Papa Francisco llama una llaga putrefacta, es decir, la corrupción, porque lo estamos viendo también desde nuestra condición de obispos y por ello lo consideramos también como un pecado muy grave y estamos enfocando la problemática desde ese punto de vista en cuanto que aquí hay una corresponsabilidad de muchas personas, que no se trata solamente de denunciar la corrupción, sino que los que han robado devuelvan lo que han robado, porque es muy fácil decir, bueno, se van a la cárcel, después de unos años están en la cárcel, salen y luego salen a gozar de lo que han guardado cuando hicieron estos fraudes. El partido Movimiento Nueva República está a la espera de conocer el amparo que interpuso Roxana Valdetti en la Corte de Constitucionalidad. Aníbal Salguero del Movimiento Nueva República acudió a la Corte de Constitucionalidad para verificar la acción de amparo promovida por la vicepresidenta Roxana Valdetti. Dijo que esperan ser notificados, ya que estarán pendientes de este proceso, por ser uno de los 3 demandantes del trámite de antejuicio. Aunque por ahora se desconoce la fecha, estarán a la espera de ser llamados ante la Junta Pesquisidora, que será designada por el Congreso de la República para poder presentar los documentos de denuncia del antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Valdetti. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Publicidad ahora y más adelante. Congreso de la República integra comisión pesquisidora que analizará el antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Valdetti. Tendremos los detalles de esto y mucho más porque al caer la tarde vale la pena estar bien informado. Le esperamos.